Mujer negra es humillada y acusada de robo. Pero cuando descubren quién es su marido, todo cambia. Bienvenidos, dejen su like, suscríbanse y activen las notificaciones. Rosa Martínez miró su reflejo en el espejo de la pequeña sala de empleados de la tienda de lujo donde trabajaba como cajera. Se acomodó el cabello rizado que enmarcaba su rostro y se retocó el lápiz labial. Sabía que tenía que mantener una apariencia impecable para los clientes que entraban por esas puertas de cristal, cargando bolsas de diseñador y buscando los últimos productos de moda. A pesar de las miradas despectivas y los susurros que a veces escuchaba a sus espaldas, Rosa mantenía su sonrisa cálida y profesional. Era buena en su trabajo y siempre había sido honesta. Era una de las razones por las que su jefa, Marta, la había contratado hacía 5 años. Al salir de la sala de empleados y dirigirse a su puesto, notó que Marta se acercaba a ella con una expresión seria. Marta era una mujer delgada de cabello rubio, siempre impecablemente vestida. Rosa, necesito hablar contigo un momento en la oficina, dijo con un tono que no admitía réplica. Rosa sintió un nudo en el estómago, pero asintió y siguió a Marta. En la oficina, Marta cerró la puerta y se sentó detrás de su gran escritorio de madera. Rosa, la semana pasada faltó dinero en la caja. He revisado los informes y parece que ocurrió durante tu turno. Las palabras cayeron como plomo en el pecho de Rosa. ¿Me estás acusando de robar, Marta?, preguntó con voz temblorosa. Marta negó con la cabeza, pero su expresión seguía siendo severa. No te estoy acusando de nada, pero necesitamos ser muy cuidadosos. La tienda está bajo un escrutinio constante, y ya sabes cómo pueden ser los clientes y la administración. Rosa sintió que el aire se volvía denso a su alrededor. Siempre había sido diligente con el dinero en la caja, cuadrando cada noche antes de irse. La insinuación de que ella podría haber cometido un error, o peor, robado, le parecía un golpe bajo. Voy a ser aún más cuidadosa, prometió, tratando de mantener la calma. Marta asintió y aunque trató de sonreír, la tensión en su rostro era evidente. Gracias, Rosa. Solo quería que lo supieras. De vuelta en su puesto, Rosa no podía sacudirse la sensación de incomodidad. Las horas pasaron con una lentitud insoportable. Cada cliente que atendía parecía mirarla más de lo habitual, y sus manos temblaban al manejar el dinero. Al final de su turno, salió de la tienda con el corazón acelerado, sus pasos resonando en la acera mientras se dirigía a casa. La advertencia de Marta seguía sonando en su cabeza. La estabilidad de su trabajo era crucial para su familia, y la idea de perderlo por algo que no había hecho le llenaba de ansiedad. Mientras caminaba, su teléfono sonó. Al ver el nombre de su esposo, Juan, en la pantalla, sintió una oleada de alivio. Contestó y trató de sonar despreocupada. Hola, cariño. ¿Cómo va tu día?, preguntó Juan con su voz calmada y reconfortante. Rosa le contó sobre algunos clientes difíciles y sobre cómo había sido un día largo, pero omitió lo de la conversación con Marta. No quería preocuparlo. Juan siempre había sido su roca, el hombre que la hacía sentir segura. Había algo en su tono tranquilo que siempre lograba apaciguar sus miedos. Colgaron después de unos minutos, y Rosa se sintió un poco mejor, aunque la preocupación seguía latente. Al llegar a la puerta de su apartamento, Rosa notó a 2 hombres de pie en el rellano. Ambos llevaban uniformes de policía. Su corazón dio un vuelco. «Señora Rosa Martínez», preguntó uno de ellos con voz autoritaria. Rosa asintió, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. «Tiene que venir con nosotros. Está bajo arresto por sospecha de robo», declaró el otro oficial, mientras sacaba unas esposas de su cinturón. Rosa sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. «Yo no he hecho nada», gritó, pero los oficiales no parecían interesados en escuchar. La esposaron mientras los vecinos comenzaban a salir de sus apartamentos, mirando con curiosidad y murmurando entre sí. Rosa quería desaparecer. Las lágrimas corrían por su rostro mientras los policías la llevaban al coche patrulla, ignorando sus protestas. La humillación de ser arrestada frente a sus vecinos era casi insoportable. En la comisaría, la situación solo empeoró.
Fue llevada a una pequeña sala de interrogatorios, donde la esperaban la inspectora Elena Morales y otro oficial. Elena era una mujer de rostro severo, con el cabello gris recogido en un moño apretado. Sus ojos azules eran fríos y analíticos. «Siéntese, señora Martínez», ordenó Elena sin una pizca de amabilidad en su tono. Rosa se dejó caer en la silla, su mente girando con preguntas y temor. Se la acusa de haber robado dinero de la tienda donde trabaja. Hay pruebas que indican que usted estaba en la caja en el momento en que se cometió el delito, dijo Elena, dejando caer un archivo con documentos frente a Rosa. La incredulidad de Rosa se convirtió en indignación. Eso no es cierto. Yo nunca robaría. He trabajado allí durante años y siempre he sido honesta, respondió con firmeza. Pero Elena no parecía convencida. Tenemos testigos y registros. Si confiesa, las cosas serán más fáciles para usted. Las palabras de Elena eran como cuchillos. Rosa sintió que estaba siendo empujada contra una pared sin salida. No tengo nada que confesar porque no he hecho nada malo, insistió. Elena la miró en silencio por un momento antes de cerrar el archivo y salir de la sala, dejando a Rosa sola y desesperada. Mientras tanto, en otro lugar de la ciudad, Juan Martínez recibía una llamada en su oficina. Escuchó con expresión impasible mientras le informaban sobre el arresto de su esposa. «Gracias por informarme. Iré enseguida», dijo con calma antes de colgar. Por fuera, mantenía una fachada de control, pero por dentro, su mente estaba en caos. Tenía que actuar rápido para evitar que su secreto se descubriera. Tomó su chaqueta y salió de la oficina, dirigiéndose a la comisaría. De regreso en la celda, Rosa se sentía atrapada en una pesadilla. Las paredes de la pequeña celda parecían cerrarse sobre ella, y el silencio era ensordecedor. Se sentó en el banco de concreto, tratando de recordar cada detalle de su día, buscando alguna pista de lo que podría haber salido mal. ¿Quién podría haberla acusado falsamente? Las caras de los clientes pasaban por su mente, y luego las de sus compañeros de trabajo. ¿Había alguien que quisiera hacerle daño? Los minutos se convirtieron en horas, y finalmente, Rosa se prometió a sí misma que encontraría la verdad. No permitiría que la culparan de algo que no había hecho. Lucharía para limpiar su nombre, aunque no supiera por dónde empezar. Su resolución era lo único que la mantenía en pie en ese momento de incertidumbre y miedo. Esa noche, mientras Rosa trataba de encontrar un poco de consuelo en la fría y dura celda, escuchó pasos que se acercaban. La puerta de la celda se abrió y vio a Juan, su esposo, de pie en el umbral. Por un breve instante, sintió alivio al verlo, pensando que todo se resolvería ahora que él estaba allí. Pero la expresión en el rostro de Juan no era de alivio, sino de preocupación. «Rosa, voy a hacer todo lo posible para sacarte de aquí», dijo con voz baja. Rosa asintió, pero algo en el tono de Juan la hizo dudar. Su esposo había evitado mirarla directamente a los ojos, y sus palabras no llevaban la certeza que ella esperaba. «¿Por qué estás tan calmado?», preguntó. Juan suspiró. «Porque tengo que serlo, Rosa. Confía en mí». Esas palabras, que normalmente le habrían dado consuelo, ahora solo aumentaban su desconfianza. Mientras Juan se alejaba, Rosa sintió que su mundo seguía colapsando. Algo no estaba bien. Y la sospecha de que su esposo sabía más de lo que decía se enraizó en su corazón, preparándola para lo que vendría después. La primera noche en la celda fue un calvario para Rosa. El frío del concreto se colaba a través de su delgado vestido de trabajo, y el silencio absoluto solo era interrumpido por el sonido de sus propios sollozos ahogados. Las luces fluorescentes parpadeaban ocasionalmente, proyectando sombras danzantes en las paredes. Cada sombra parecía un eco de su creciente desesperación. Durante horas, trató de organizar sus pensamientos, de encontrar un sentido a lo que estaba sucediendo. Su mente volvía una y otra vez al momento en que los policías la esposaron frente a su casa. ¿Por qué? ¿Quién podría querer hacerle esto? ¿Y por qué Juan no había mostrado más preocupación? El amanecer trajo un leve alivio a la oscuridad de sus pensamientos, pero con la luz también vino una nueva ola de ansiedad. Sabía que Juan tenía amigos en la comisaría.
Siempre había hablado de sus conexiones, de cómo era respetado. ¿Por qué no había hecho más para sacarla de allí? ¿Era realmente un simple consultor de seguridad como siempre le había dicho? A medida que las dudas comenzaban a invadir su mente, la puerta de la celda se abrió con un chirrido, y un guardia apareció para llevarla a una sala de visitas. Sentada en la mesa de visitas, Rosa sintió su corazón latir con fuerza al ver entrar a un hombre desconocido. Era un hombre de mediana edad, con el cabello ligeramente desordenado y unas gafas que le daban un aire intelectual. Se presentó como Carlos Gómez, un periodista local. He escuchado sobre tu caso y creo que hay algo muy extraño en todo esto, dijo, sacando una libreta de su bolsillo. Rosa lo observó con desconfianza. Había aprendido a no confiar en los extraños, especialmente en aquellos que decían querer ayudar. Carlos le explicó que había estado investigando casos de corrupción en la policía local durante meses y que el arresto de Rosa había llamado su atención por las inconsistencias en los informes oficiales. Le mostró algunos documentos que había logrado obtener, que señalaban que los oficiales que la habían arrestado estaban bajo investigación interna por mala conducta. Rosa se sintió dividida. Quería creerle, quería aferrarse a cualquier esperanza de justicia, pero también temía que esta fuera una trampa más. ¿Por qué querrías ayudarme?, preguntó finalmente, con la voz llena de escepticismo. Carlos se inclinó hacia adelante, mirándola a los ojos. Porque no eres la primera persona que ha sido acusada falsamente. Y porque tengo la sensación de que esto no se trata solo de ti. Podría ser algo más grande, algo que afecta a más personas. Las palabras de Carlos hicieron eco en la mente de Rosa. Decidió confiar en él, al menos por ahora. No tenía nada que perder. Mientras Carlos continuaba hablando, Rosa empezó a ver un rayo de esperanza. Él le prometió que haría todo lo posible para descubrir la verdad, y que la ayudaría a limpiar su nombre. Le dejó una tarjeta con su número de teléfono y le dijo que lo contactara si recordaba algo más o si necesitaba hablar. Rosa, aunque todavía temerosa, se sintió menos sola. Tras la visita de Carlos, Rosa fue escoltada de regreso a su celda. Las palabras del periodista seguían resonando en su mente. Ahora sabía que había otras personas involucradas, otras víctimas posiblemente. La duda sobre la implicación de Juan creció. ¿Podría ser que él también estuviera relacionado con la corrupción? ¿O quizás estaba siendo amenazado para guardar silencio? Cada pensamiento era como un cuchillo girando en su estómago. Al mismo tiempo, Carlos comenzó su propia investigación dentro de la comisaría. Conocía a algunos oficiales que estaban descontentos con la administración actual, y decidió hablar con ellos, discretamente. Poco a poco, empezó a recolectar información sobre los oficiales que habían arrestado a Rosa. Los informes estaban llenos de discrepancias y detalles que no cuadraban. Algunos testigos mencionaron que los oficiales habían alterado las pruebas en otros casos, y que habían estado recibiendo sobornos para incriminar a personas inocentes. Carlos sabía que estaba pisando terreno peligroso. Cuanto más profundizaba, más se daba cuenta de que había una red de corrupción que llegaba a las altas esferas de la policía. Contactó a uno de sus informantes dentro de la comisaría, un oficial de bajo rango que le debía favores, para que lo ayudara a acceder a los archivos de los oficiales involucrados en el caso de Rosa. Lo que encontró confirmaba sus sospechas. Rosa había sido un chivo expiatorio, su arresto parte de un plan más amplio para proteger a alguien o algo mucho más grande. Mientras tanto, Juan también se movía entre las sombras. Había confrontado a la inspectora Elena Morales en su oficina esa misma tarde. ¿Por qué arrestaron a mi esposa?, exigió saber. Elena lo miró con una sonrisa fría. Debes mantenerte fuera de esto, Juan. Sabes lo que está en juego. Tu papel es ser un observador, nada más. Juan sintió una punzada de rabia. Había accedido a mantener su doble vida en secreto para proteger a Rosa, pero ahora sentía que su silencio solo había empeorado las cosas. Si algo le pasa a Rosa, te juro que... empezó Juan, pero Elena lo interrumpió con un gesto de la mano. No te preocupes, Juan. Si cooperas, todo saldrá bien. Pero si decides interferir, ambos sabemos lo que puede pasar. Las palabras de Elena quedaron suspendidas en el aire,
un recordatorio de las amenazas que habían llevado a Juan a aceptar esa vida oculta. Salió de la oficina sintiéndose más atrapado que nunca. De vuelta en la celda, Rosa recibió una nota deslizada bajo la puerta por un guardia. Era de Carlos, quien había logrado pasarle un mensaje: hay oficiales corruptos involucrados. No estás sola. Mantente fuerte. Las palabras de la nota le dieron un respiro de esperanza. Si Carlos podía descubrir más, tal vez tendría una oportunidad de salir de allí. Esa noche, mientras Juan volvía a casa, encontró a Rosa sentada en el sofá, liberada bajo fianza. Había esperado que la encontrara en la cama, durmiendo, pero ella estaba despierta, con los ojos llenos de preguntas. Necesitamos hablar, dijo Rosa, rompiendo el silencio pesado. Juan asintió y se sentó frente a ella. Rosa no perdió tiempo. Conocí a un periodista, Carlos Gómez. Está investigando mi caso y encontró pruebas de corrupción en la policía. ¿Sabías algo de esto? Juan evitó su mirada, una vez más. No puedo hablar de eso, Rosa. Es mejor que te mantengas al margen y dejes que maneje esto, respondió, su voz tensa. Rosa lo observó en silencio, y la sospecha que había estado latente se convirtió en certeza. ¿Qué estás escondiendo, Juan? ¿Por qué no me dijiste la verdad desde el principio? Su voz se quebró al final. Juan se levantó, sintiendo que las paredes se cerraban a su alrededor. Te lo dije por tu seguridad, Rosa. Hay cosas que no puedes entender, cosas que son demasiado peligrosas, replicó, su tono defensivo. Pero Rosa no estaba dispuesta a aceptar más excusas. Si de verdad me amas, me dirías la verdad. Estoy cansada de vivir en la oscuridad. Ya no confío en ti, Juan. Las palabras de Rosa cayeron como un martillo, y Juan sintió un nudo en la garganta. Sabía que la verdad eventualmente saldría a la luz, y cuando eso sucediera, no solo su matrimonio, sino todo lo que había tratado de proteger, colapsaría. Mientras Rosa lo miraba con lágrimas en los ojos, él se dio cuenta de que había perdido su confianza, y con ella, la única razón por la que había tomado ese camino en primer lugar. Rosa decidió que debía empezar a investigar por su cuenta. Necesitaba respuestas, y sabía que Juan no se las daría. Se contactó con Carlos nuevamente, dispuesta a colaborar en todo lo que fuera necesario para descubrir la verdad. No solo por su libertad, sino también por la integridad de su relación y por la justicia que sentía que le habían arrebatado. La desconfianza se había sembrado profundamente, y con cada nueva revelación, el abismo entre Rosa y Juan se hacía más grande. Pero Rosa estaba determinada a no rendirse. Ahora que había visto el alcance de la corrupción y había comenzado a atar cabos, no podía detenerse. La verdad debía salir a la luz, sin importar las consecuencias. El aire en el pequeño apartamento de Rosa y Juan se sentía más pesado de lo normal, cargado de un silencio tenso y preguntas sin respuesta. Rosa había pasado la mayor parte de la noche en vela, atormentada por la creciente sospecha de que Juan estaba ocultando algo más grande de lo que había imaginado. Se levantó temprano, cuando la luz del sol apenas comenzaba a filtrarse por las cortinas, y decidió que era hora de buscar respuestas por su cuenta. Mientras Juan estaba en la comisaría, Rosa revisó cada rincón del apartamento, buscando pistas sobre la verdadera vida de su esposo. Finalmente, su búsqueda la llevó al pequeño despacho de Juan, un cuarto que él usaba con frecuencia para trabajar en lo que ella pensaba eran proyectos de consultoría de seguridad. Abrió los cajones del escritorio y revisó entre papeles, evitando hacer ruido, como si alguien pudiera descubrirla. Entre informes financieros y notas de reuniones, Rosa encontró un archivador con llave. Recordó que Juan solía llevar una pequeña llave en su llavero, y rápidamente fue a buscarla en su chaqueta. El clic de la cerradura al abrirse resonó en la habitación. Dentro, había un conjunto de documentos que parecían oficiales. Cartas con el membrete de la comisaría, informes de casos, y lo más revelador, una identificación de Juan como jefe de policía del distrito. La revelación la golpeó como un mazazo. Su corazón comenzó a latir con fuerza, y sintió que las piernas le temblaban. ¿Cómo era posible que Juan le hubiera ocultado algo tan fundamental? Ella pensaba que su esposo era un simple consultor de seguridad,
que trabajaba en otra ciudad. Todo había sido una mentira. El hombre con el que había compartido su vida durante años, con quien había compartido sus sueños y miedos, le había ocultado la verdad sobre su identidad. Rosa se desplomó en la silla del despacho, con los documentos en sus manos. Ahora todo tenía sentido. La manera en que Juan había reaccionado ante su arresto, su falta de sorpresa, su insistencia en que dejara las cosas en manos de la policía. Sintió una mezcla de ira, dolor y traición. Si Juan le había ocultado esto, ¿qué más podría estar escondiendo? ¿Y cuál era su papel en la red de corrupción que Carlos había mencionado? Decidida a confrontar a Juan con la verdad, Rosa esperó a que él regresara esa noche. Cuando Juan entró por la puerta, cansado y distraído, Rosa estaba sentada en el sofá, con los documentos frente a ella. Juan se detuvo en seco al ver la expresión en su rostro y los papeles en sus manos. ¿Qué es esto, Juan? ¿Desde cuándo eres el jefe de policía? ¿Por qué me mentiste todo este tiempo?, exigió saber. Juan trató de mantener la calma, pero la sorpresa era evidente en sus ojos. Rosa, puedo explicarlo. Todo lo que he hecho ha sido para protegerte, comenzó a decir, pero Rosa lo interrumpió con un gesto de la mano. ¿Protegerme de qué, Juan? ¿De la verdad? ¿De saber que estoy casada con un hombre que está metido en la corrupción hasta el cuello? Juan dio un paso hacia ella, tratando de calmarla. No es lo que piensas. Yo no estoy involucrado en la corrupción. He estado tratando de desmantelar a esos oficiales corruptos desde dentro. Si te lo hubiera contado, habrías estado en peligro. Pensé que mantenerte al margen te protegería. Pero Rosa no quería escuchar excusas. Tu silencio me puso en peligro, Juan. Si hubieras sido honesto desde el principio, tal vez podríamos haber enfrentado esto juntos. Las palabras de Rosa llenaron la habitación con una amargura palpable. Juan sabía que había cometido un grave error al no confiar en ella, pero también sabía que su posición no le permitía demasiadas opciones. Estoy haciendo todo lo posible para arreglar las cosas. Hay oficiales que quieren silenciarme, y si saben que tú también estás involucrada, podrían ir tras de ti. Todo lo que he hecho ha sido por amor a ti. Rosa, incapaz de contener sus lágrimas, se volvió hacia la ventana, mirando las luces de la ciudad. ¿Y cómo puedo saber que lo que dices es verdad? ¿Cómo puedo confiar en ti después de todo esto?, susurró. Juan no tuvo respuesta. Sabía que las palabras no serían suficientes para reparar la fractura que ahora existía entre ellos. Se quedó en silencio, consciente de que cada momento de su doble vida había llevado a este punto. Mientras tanto, en la oficina de Carlos Gómez, el periodista estaba revisando la información que había recopilado. La evidencia de corrupción en el departamento de policía era sólida, y los nombres de los oficiales implicados aparecían una y otra vez en las declaraciones de los testigos. Entre los documentos, Carlos también encontró referencias a reuniones secretas, que parecían involucrar a altos mandos de la policía. Carlos sabía que la situación se estaba volviendo peligrosa, pero también sabía que tenía que exponer la verdad. Decidió publicar un artículo preliminar, exponiendo parte de la información que tenía, sin mencionar aún el nombre de Juan para no poner en peligro a Rosa directamente. El artículo causó un revuelo inmediato. Los medios locales comenzaron a hablar del caso, y la presión sobre la comisaría aumentó. La publicación de Carlos no solo atrajo la atención del público, sino también de aquellos dentro de la policía que querían proteger sus secretos. Esa misma noche, mientras Rosa y Juan estaban en su tenso enfrentamiento, la inspectora Elena Morales leía el artículo de Carlos en su despacho. Sabía que esto significaba problemas para ella y sus aliados. Decidió que era hora de tomar medidas drásticas para silenciar a Rosa y a Carlos antes de que la situación se saliera de control. Llamó a un par de oficiales de su confianza, organizando una reunión para discutir sus próximos pasos. La noticia del artículo llegó a Rosa a través de un mensaje de texto de Carlos. Publicación en curso. Atención pública aumentada. Mantente alerta, decía el mensaje. Rosa sintió una mezcla de miedo y determinación. Sabía que las cosas estaban por escalar, pero también sentía que no podía dar marcha atrás. Decidió reunirse con Carlos al día siguiente,
para discutir qué más podían hacer para protegerse y seguir adelante con la investigación. A la mañana siguiente, Rosa se encontró con Carlos en un café cerca de su apartamento. Él llegó con una carpeta llena de notas y documentos. Se sentaron en una mesa apartada, lejos de miradas indiscretas. La publicación ha tenido un gran impacto, dijo Carlos, bajando la voz. Pero también ha provocado una reacción en cadena. He recibido amenazas anónimas advirtiéndome que deje de investigar. Rosa lo miró, sintiendo una punzada de miedo. ¿Y qué piensas hacer?, preguntó. Carlos sonrió levemente, aunque sus ojos mostraban preocupación. Seguir adelante. Las amenazas solo confirman que estamos en el camino correcto. Pero tenemos que ser cuidadosos. Necesitamos más pruebas y más aliados. Esto es solo el comienzo. Rosa asintió, sintiendo una renovada fuerza dentro de ella. Sabía que enfrentarse a la corrupción significaba arriesgarlo todo, pero también sabía que la verdad debía salir a la luz. Haré lo que sea necesario, dijo con firmeza. Si necesitamos más pruebas, las conseguiremos. Y si tenemos que enfrentar a esos oficiales, lo haremos juntos. Carlos la miró con respeto. No estás sola en esto, Rosa. Hay personas que quieren ayudar, que creen en la justicia. Vamos a exponer a todos los que estén detrás de esto, y no vamos a detenernos hasta que lo logremos. Con esas palabras, ambos se comprometieron a continuar la lucha, conscientes de los peligros, pero también de la necesidad de justicia. Mientras se despedían y Rosa regresaba a casa, sabía que cada paso la acercaba más a la verdad, pero también a un peligro creciente. La corrupción que había descubierto era solo la punta del iceberg, y con cada día que pasaba, los riesgos aumentaban. Miró el horizonte, sabiendo que su vida nunca volvería a ser la misma. Pero también sabiendo que, a pesar de la traición y el dolor, no podía permitirse ser vencida. Tenía que seguir adelante, no solo por ella, sino por todos aquellos que habían sido víctimas de un sistema injusto. Al llegar a su apartamento, encontró a Juan sentado en la sala, con la cabeza entre las manos. Al verla entrar, la miró con ojos llenos de desesperación. Rosa, tenemos que salir de la ciudad. Las cosas se están empeorando. No puedo protegerte aquí, dijo con voz quebrada. Pero Rosa ya había tomado su decisión. No, Juan. No voy a huir. Voy a luchar por la verdad. Y si eso significa enfrentarte a ti también, entonces así será. Juan sintió un nudo en la garganta al escuchar sus palabras. Sabía que la situación se había escapado de su control, y que lo único que podía hacer ahora era elegir de qué lado estaba. Se levantó, caminó hacia Rosa y tomó su mano. Voy a ayudarte, dijo finalmente. Pero necesitas saber todo lo que he hecho, y lo que podría suceder. Rosa lo miró, y aunque el dolor seguía ahí, también había una chispa de esperanza. Tal vez, solo tal vez, podían encontrar una forma de salir de esto juntos. Pero la verdad tendría que salir a la luz, sin importar las consecuencias. La mañana después de que Rosa y Juan decidieron unir fuerzas, el ambiente en el apartamento era diferente. La tensión seguía ahí, pero había una sensación de resolución en el aire. Rosa se preparó para encontrarse con Carlos, mientras Juan revisaba documentos en su despacho, intentando identificar cualquier información que pudiera ser útil para desmantelar la red de corrupción. Carlos había logrado reunir más pruebas en las últimas semanas, suficientes para implicar directamente a varios altos mandos de la policía, incluidos aquellos que estaban por encima de Juan. Ambos sabían que cualquier movimiento en falso podría costarles no solo sus carreras, sino también sus vidas. Por eso, ese día decidieron que necesitaban un golpe fuerte, uno que no pudiera ser ignorado ni encubierto. Carlos publicó un artículo revelador esa misma tarde. Esta vez, el artículo contenía evidencia directa de la corrupción dentro del departamento de policía, mencionando no solo nombres de oficiales implicados, sino también transacciones financieras que los vinculaban con actividades ilícitas. El impacto fue inmediato. Las redes sociales estallaron con comentarios y la atención mediática se centró rápidamente en el departamento de policía. El artículo atrajo la atención de medios nacionales y de grupos de derechos humanos.
La presión sobre el departamento aumentó, y con ella, la tensión entre los oficiales corruptos. Dentro de la comisaría, el ambiente se tornó hostil. Aquellos que estaban implicados comenzaron a sospechar unos de otros, y el miedo a ser expuestos los llevó a tomar decisiones precipitadas. Esa noche, Juan recibió una llamada de Elena Morales. Nos estamos hundiendo, Juan. Tienes que controlar a tu esposa y al periodista, o esto acabará con todos nosotros, le advirtió. Pero Juan ya no estaba dispuesto a jugar bajo las reglas de Elena. Sabía que la única forma de proteger a Rosa y limpiar su propio nombre era exponiendo la verdad. Lo siento, Elena, pero ya no estoy de tu lado, respondió antes de colgar. Decidido a actuar, Juan contactó a Rosa y a Carlos para planear su próximo paso. Sabían que necesitarían pruebas más contundentes para acabar con la corrupción de raíz. Carlos sugirió que ingresaran en la comisaría y obtuvieran acceso a los registros internos que aún no habían sido expuestos. Rosa, aunque nerviosa, sabía que era su mejor oportunidad. Decidieron que el momento perfecto sería durante una reunión de emergencia que Elena había convocado para el día siguiente, donde muchos de los oficiales corruptos estarían presentes. Al día siguiente, con la ayuda de un par de oficiales que todavía respetaban a Juan y creían en la justicia, Rosa y Carlos lograron entrar en la comisaría sin ser vistos. Juan los había dirigido hacia una sala de archivos menos utilizada, donde se guardaban documentos de casos sensibles. Sabían que necesitaban encontrar pruebas de pagos ilícitos y registros de manipulaciones en casos anteriores. Mientras Rosa y Carlos buscaban entre los archivos, Juan se unió a la reunión con Elena y los otros oficiales, manteniendo una fachada de lealtad. Escuchaba cómo discutían estrategias para desacreditar a Carlos y cómo planeaban utilizar a Rosa como chivo expiatorio. Cada palabra reforzaba su determinación de detenerlos. En la sala de archivos, Rosa encontró un documento que detallaba pagos a los oficiales por parte de una red de traficantes de drogas. Carlos, por su parte, encontró registros de manipulaciones en investigaciones que implicaban a figuras políticas de alto perfil. Sabían que tenían en sus manos las pruebas necesarias para desmantelar la red de corrupción, pero antes de que pudieran salir, escucharon pasos en el pasillo. De repente, la puerta de la sala de archivos se abrió de golpe. Varios oficiales corruptos, alertados por la presencia de Rosa y Carlos, los habían encontrado. Juan, anticipando un posible conflicto, había dejado una radio abierta en la sala de reuniones. Al escuchar la confrontación, se apresuró a salir y llegó justo a tiempo para ver cómo los oficiales empujaban a Rosa y Carlos contra la pared, amenazándolos con armas. «Bajen las armas», gritó Juan mientras entraba en la sala, apuntando su propia arma hacia los oficiales corruptos. «Todo esto se acabó. Las pruebas están aquí, y no hay forma de que salgan de esta». La tensión en la sala era palpable. Uno de los oficiales bajó su arma lentamente, seguido por los demás. La presencia de Juan y el miedo a ser grabados o expuestos los detuvo. Elena llegó corriendo, furiosa. «Juan, estás traicionándonos. ¿Sabes lo que esto significa para ti?», gritó. Pero Juan se mantuvo firme. «Prefiero enfrentar las consecuencias a seguir permitiendo que esto continúe. Tú y los demás deben responder por sus crímenes». Los oficiales corruptos fueron desarmados y detenidos, mientras Rosa y Carlos tomaban los documentos como evidencia. Con la ayuda de los oficiales honestos, entregaron la evidencia a periodistas y a las autoridades externas. La historia se hizo pública rápidamente, y la presión sobre el departamento de policía y el gobierno local se volvió insostenible. Los arrestos comenzaron esa misma semana. Elena y los oficiales implicados fueron arrestados, y la investigación continuó para desmantelar por completo la red de corrupción. Durante la emboscada en la comisaría, Rosa había sufrido una herida en el brazo. Fue llevada al hospital para ser tratada, y allí, mientras descansaba, Juan la visitó. Se sentó a su lado, tomando su mano suavemente. «Lo siento por todo, Rosa. Lamento no haber sido honesto desde el principio. Solo quería protegerte», dijo con la voz quebrada. Rosa lo miró, con lágrimas en los ojos, pero no de dolor, sino de alivio. «Sé que querías protegerme, Juan.
Pero la verdad es lo único que puede protegernos realmente. Hemos vivido en la oscuridad demasiado tiempo. Ahora, por fin, todo ha salido a la luz. Juan asintió, comprendiendo que aunque su relación había sido puesta a prueba, todavía había esperanza. ¿Te gustó la historia? Deja tu like, activa las notificaciones y suscríbete. Un abrazo. Hasta la próxima.